Buenas tardes, en este taller práctico. Buenas tardes, en este taller práctico venimos a hablar sobre la enfermedad laboral y accidente de trabajo, donde nos exponen dos casos en el cual debemos analizar. Este trabajo fue presentado por Manuela Teortúa, Nicolás Huitaque y Jenny Tatiana Hurtado. Iniciamos con el primer caso, que es de accidente de trabajo, en el cual mi compañerito Nicolás entonces iniciaría con la introducción. El caso uno es Ana María Medina se encuentra trabajando para la empresa Servicios JL SAS. Fue enviada en comisión de urgencias por su jefe inmediato a Cartagena para atender un requerimiento del cliente. Este no reportó la comisión al Departamento de Talento Humano. Sin embargo, la dependencia respectiva compró los tiquetes. La reunión sería el lunes 3 de abril a las 7 de la mañana. Por lo tanto, la trabajadora viajó el día domingo. Estando en la playa y luego de haber tomado unos cócteles, sufrió un accidente que la ha dejado parapléjica como consecuencia de una caída. A la señora Ana María se le ha hecho el tratamiento por la EPS y no ha reclamado nada, a pesar de que la calificaron con una pérdida de capacidad laboral del 50%. Ella considera que su caso es un accidente de origen laboral. Asesórela. Ante el presente caso, haga el análisis con sustento en la normatividad estudiada acerca de cuál sería el origen del accidente. Argumente y sustente su respuesta. Consulte las fuentes adicionales que estime convenientes. Resuelve. Caso 1, accidente de trabajo. Primera pregunta. Identifique qué elementos de prueba son necesarios para determinar el origen del accidente. Pues los elementos que se necesitan son el historial clínico del accidente, los testigos, indicaciones de las actividades a realizar en el viaje laboral y un cronograma de actividades realizadas. Segunda pregunta, ¿qué clase de accidente laboral probablemente se enmarca en el caso problemático? Se trata de un accidente de origen común, teniendo en cuenta el decreto 1295 de 1994, artículo 9, donde se refuerza la definición de accidente de trabajo en el artículo 3 de la ley 1562 del 2012, que establece es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajo una lesión orgánica o perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o a la muerte. La lesión en este caso no fue un accidente en el lugar de trabajo, dadas las circunstancias al momento en que ocurrió. Es claro que Ana María en su momento de descanso actuó de manera libre y voluntaria para distraerse. Donde infortunadamente sufre dicho accidente, cabe señalar que en el momento de probar la teoría debemos tener claras las indicaciones e instrucciones dadas por su jefe inmediato para cumplir la labor ocasional. Tercera pregunta. Argumente conforme con lo estudiado si configura como un accidente de origen laboral o común y el por qué la decisión tomada. Los accidentes de trabajo hacen parte de los riesgos profesionales reglamentados a través del decreto 1295 de 1994, del 22 de junio de 1994, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Cuando las lesiones que padece un trabajador fuera de la empresa pudiesen ser catalogados como lesiones de trabajo y cuando no, accidente de origen común. El artículo 8 del decreto 1295 de 1994 define los riesgos profesionales en los siguientes términos. Artículo 8. Riesgo profesional.
Son riesgos profesionales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñado y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el gobierno nacional. En los artículos 9 y 10 se establece la definición y excepciones sobre el accidente de trabajo. Estos tres elementos resaltados, repentino por causa o con ocasión y lesión o perturbación funcional, son necesarios para considerar cualquier accidente. La ausencia de cualquiera de estos elementos desvirtúa su profesionalidad. El accidente de trabajo puede ocurrir por causa o con ocasión de trabajo, es decir, debe existir un nexo de causalidad indirecta o directa entre el trabajo o labor desempeñada y la lesión. Para el caso que nos ocupa, Ana María, trabajadora de una organización empresarial, no está exenta de lesiones fuera de sus propias instalaciones o de su lugar habitual de trabajo, siempre y cuando la misma esté actuando bajo la figura lugar habitual de trabajo, siempre y cuando por causa o por ocasión del trabajo igualmente puede hallarse fuera cumpliendo órdenes precisas del empleador. En este caso, el jefe inmediato, pero como es bien expuesto en el caso, la trabajadora no se encontraba realizando actividades laborales ni subordinada. El accidente sucedió durante su tiempo de descanso y especialmente de la misma. En el artículo 10 del decreto 1295 de 1994 se establecen las excepciones. El artículo reza de la siguiente manera. Artículo 10. Excepciones no se consideran accidentes de trabajo. Primero, en que se produzca por el ejercicio de las actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, dedicación exclusiva en determinadas actividades. En las empresas como las de 50 trabajadores que laboren 48 horas a la semana, estos tendrán estos tendrán derecho a que 2 horas de dicha jornada por cuenta del empleador se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, así que produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúen por cuenta o representación del empleador. Segundo, el sufrido por el trabajador fuera de la empresa durante los permisos remunerados o sin remuneración, así se traten de permisos sociales. Conclusiones y recomendaciones. Primero, establecer cuáles son los cargos en los cuales deben salir de la empresa a realizar. ¿Cuáles son los cargos en los cuales deben salir de la empresa a realizar actividades propias de su trabajo o bajo su responsabilidad? Segundo, los accidentes durante los permisos y licencias remuneradas o sin remuneración no son accidentes de trabajo. Y tercero, los accidentes durante las comisiones de trabajo fuera de las empresas son accidentes de trabajo, siempre que ocurra en función de este encargo de trabajo. Caso 2. Enfermedad laboral. Juan Martínez tiene 65 años de edad. Trabajó por 20 años hasta el 2012 en una mina de carbón a cielo abierto y ha desarrollado un cáncer de pulmón, el cual le están tratando. Le sugieren que reclame a la empresa por enfermedad laboral por la exposición a la silicia. Presenta un derecho de petición reclamando a la empresa
la que ha respondido que conforme con el examen médico de egreso, él no presentaba ninguna patología y que después de revisar las encuestas de factores de riesgo extralaborales, el trabajador había manifestado que en su casa cocinaban con carbón de leña y que esta podría ser la razón de su padecimiento. Ante este caso, haga el análisis con sustento en la normatividad estudiada acerca de cuál sería el origen de la enfermedad del señor Juan Martínez. Argumente y sustente su respuesta. Consulte las fuentes adicionales que estime convenientes. Resuelve. Primera pregunta. Identifiquen qué elementos de prueba son necesarios para determinar el origen de la enfermedad y su nexo causal. La entidad promotora de salud, EPS, que diagnosticó como laboral la enfermedad, la reportará a través de correo certificado. Copia de historia clínica completa con lectura de imágenes diagnósticas, resultados de paraclínicos y demás documentos que soportan la calificación. Se obtiene en 30 días hábiles información sobre determinación de origen de la enfermedad laboral y o accidente de trabajo. Son 30 días hábiles posterior al reporte de la enfermedad laboral. El tiempo está sujeto a la entrega de soportes en los casos que se hayan requerido pruebas. Se debe realizar una valoración médica. Si el resultado de la valoración clínica, el prestador encuentra la existencia de una posible asociación y o relación de causalidad entre la ocupación del paciente y el diagnóstico realizado. Se realiza la solicitud para hacer el análisis del puesto, que respectivamente la EPS realiza el proceso de calificación del origen del accidente o la enfermedad. En solicitud se debe cumplir los requisitos en los que se evidencia la sospecha de enfermedad laboral, se debe encontrar el diagnóstico definido y confirmado, la cual tiene relación a la causa-efecto. Comprobante de suministros de protección personal acorde al tipo de riesgo que presentaba dicha labor. Evidencia de las charlas de capacitación sobre riesgos y prevención, uso adecuado de material de producción. El nexo causal. Se identifica en el caso 2, el señor Juan Martínez tiene 65 años de edad, trabajó por 20 años hasta el 2012 en una mina de carbón a cielo abierto y ha desarrollado un cáncer de pulmón, el cual están tratando. Teniendo en cuenta sus antecedentes, se concluye que la sobreexposición a silicia cristalina respirable puede causar enfermedades de las vías respiratorias, tuberculosis pulmonar, enfermedad renal crónica, cáncer de pulmón y silicosis. Ocurre después de 10 años o más de exposición a concentraciones relativamente bajas. El polvo de silicia causa inflamación de los pulmones y dificultad para respirar, de manera similar al EPOC. Pues esas siglas de EPOC significan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La silicosis acelerada es similar a la silicosis crónica, pero aparece entre 5 y 10 años. La silicosis aguda puede aparecer después de una exposición intensa durante un tiempo muy corto, menos de 5 años y, en algunos casos, incluso después de pocas semanas. Los pulmones se inflaman y se llenan de líquido y el trabajador presenta dificultad para respirar grave y niveles bajos de oxígeno en la sangre. Decreto 1477 del 2014. Este habla de las enfermedades del sistema respiratorio. Enfermedad, trastornos respiratorios de otras enfermedades sistémicas del tejido conjuntivo clasificadas en otra parte, síndrome de Kaplan. El código M05.3, J99.1. Agentes etiológicos, factores de riesgo ocupacional. El polvo de carbón mineral, polvo de silicio libre. Ocupaciones industriales, mineros de las minas de carbón, carboneros, herreros, fundidores. Todos los trabajadores expuestos durante la extracción, producción, separación y utilización. Determinación en origen de la enfermedad de acuerdo con la modalidad expuesta. El trabajador afectado, en este caso Juan, después de años de trabajo, tiene la respiración limitada porque los pulmones han perdido su capacidad óptica de expandirse y contraerse. Observando cuidadosamente la tabla de enfermedades, decreto 1477 del 2014, sección 2, parte A, enfermedades laborales directas. Las enfermedades obtenidas por el empleador son
neumoconiosis producida por polvo de carbón y silicosis por la alta exposición de sílice al momento de la extracción y utilización en la misma, del mismo de la mina. Según la Ley 1562 del 2002, en el artículo 4, se considera enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral y del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Tercero, argumente acorde con lo estudiado si se considera como una enfermedad laboral o común y el por qué de la decisión tomada. El término neumoconiosis se usa para describir un grupo de enfermedades pulmonares relacionadas con la inhalación de ciertas sustancias, polvo, humo, fibra, generalmente en el ambiente laboral, donde la absorción de ciertos componentes específicos en el factor causal clave. En el contexto específico de la neumoconiosis de los mineros de carbón, se estima que su prevalencia es muy alta debido a que la exposición ocupacional en las minas subterráneas tiene características desfavorables y el porcentaje estimado de polvo de carbón inhalable es del 40 al 95%. Además, la exposición del silice libre es mayor que en otros entornos de trabajo. La neumoconiosis se desarrolla varios años después de la exposición laboral y por general tarda al menos 10 años en manifestarse. Según la legislación colombiana y el tiempo de exposición de los trabajadores, se considera una enfermedad de origen laboral si tomamos como ejemplo el error de la empresa al no realizar los exámenes laborales periódicos, además de no ejecutar todas las inspecciones pertinentes en cuanto a este tipo de riesgos. Se obtiene la conclusión que el empleado adquiere esa patología por culpa del tiempo trabajado ni ningún control preventivo por parte de la empresa para mitigar el riesgo existente. La falta de información y la falta de capacitación, incluso la patología adquirida, no se conformará de inmediato. En el momento del examen de alta, como se menciona anteriormente, la neumonía se desarrolla varios años después de la exposición laboral y por lo general tarda al menos 10 años en aparecer. Conclusiones. La empresa debe tener en cuenta todos los riesgos que pueden generar un daño para la salud de los trabajadores y así evitar consecuencias negativas para ella. Algunas de las recomendaciones que deben tener en cuenta son: primero, debe hacer uso, mantenimiento y cambio de los elementos de protección personal. Segundo, verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal, como cada cuánto se deben cambiar los filtros de las mascarillas y el material articulado, de acuerdo a las actividades que están desarrollando y al tiempo de exposición. Tercero, de acuerdo con el decreto 2090 del 2003, se deben verificar las semanas cotizadas por el trabajador. La edad pensional se encuentra entre los 50 y 55 años de edad. Y cuarto, la empresa debe continuar realizando a los trabajadores los exámenes periódicos debido a que las enfermedades pueden desarrollarse posteriormente de haber cesado las actividades. Muchas gracias, eso es todo lo expuesto en estos dos casos: enfermedad laboral y accidente de trabajo. Listo. Entonces ahí ya podemos dejarte como de grabar.